Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a esta 12ª conferencia de la Academia Nacional de Arquitectura. El día de hoy nos da muchísimo gusto que sea el capítulo de Chiapas de la Academia Nacional de Arquitectura quien ha sido el encargado de hacer una serie muy interesante sobre la arquitectura de Chiapas, la historia de la arquitectura de Chiapas, la historia del patrimonio cultural que tiene Chiapas, del patrimonio arquitectónico y sobre todo que el capítulo de Chiapas es uno de los más entusiastas colaboradores de la Academia Nacional de Arquitectura. Le doy la bienvenida al arquitecto Porfirio Gómez, que es el presidente del capítulo, y le doy la presidencia a los dos conferencistas de esta noche, Freddy Obando, por un lado, de la Universidad Autónoma de Chiapas, y por otro lado, el arquitecto José Antonio Toriello, miembro distinguido del Colegio de Arquitectos de Chiapas y gente muy conocida en el entorno. Y me da muchísimo gusto esperando y sabiendo que esta conferencia para hablar del arte colonial y de la arquitectura colonial en Chiapas va a ser un éxito. Porfirio, te dejo la presentación o la semblanza de los dos conferencistas, esperando y agradeciéndoles a todos su participación. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias, José Antonio. Muy amable, Pepito. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Muy amable, arquitecto Freddy Obando, mi compañero Pepe Toriello. Muchísimas gracias por estar presentes. Es la segunda parte de nuestros temas que estamos viendo sobre Chiapas. Pues la primera vez fue la época prehispánica y ahorita nos toca hablar de la época virreinal o colonial. Es un honor tener al arquitecto Toriello, que es miembro de nuestra academia y además un miembro distinguido aquí en el estado de Chiapas. Él quiso participar, tiene una gran experiencia, la edad ya que es los 90 años, entonces me da muchísimo gusto el entusiasmo que él tiene para hacer partícipe en estos momentos de donde uno anda muy atorado con estas cosas de la pandemia, etcétera, etcétera. Bueno, la primera participación es del arquitecto Freddy Obando. Él es arquitecto por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestro en arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán, doctor en arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña y desde 1991 profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas en las áreas de teoría e historia de la arquitectura. Ha publicado libros de su autoría como Frank Lloyd Wright, Historiografía en Español y Arquitectos Dominicos en Chiapas del siglo XVI. Ha participado en libros colectivos como La Orden de Predicadores en Iberoamérica en el siglo XVII y Las Iglesias de Pueblos de Indios de los Altos de Chiapas. Ha publicado artículos en revistas de México, España e Italia. Es profesor invitado en universidades locales y en el doctorado en arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, del Sistema Estatal de Investigadores en Chiapas y perfil PRODEP, ex becario postdoctoral en el Colegio de México, 2018-2020, donde desarrolló el proyecto de investigación Un patrimonio arquitectónico en peligro, las iglesias abandonadas de los pueblos de indios de Chiapas, con la asesoría del doctor Juan Pedro Viqueira Albán, del Colegio de México, cuya publicación da resultados en este proceso. Arquitecto Freddy, te agradezco muchísimo tu gran participación, además el apoyo que nos has dado para empezar con estas pláticas de nuestro estado de Chiapas. Y creo yo, tú muy conocedor de este tema, pues eres la primera persona que interviene ahorita en esto. Te dejo la palabra. Arqui, muy amable por tu presencia. Muchas gracias por haberme invitado. Es un honor para mí compartir esta sesión con el arquitecto Toriello. Y bueno, vamos a mostrar una parte muy pequeña de la historia de la arquitectura chiapaneca, para lo cual me permito compartir mi pantalla con ustedes. Pantalla, Isabel.
A ver. Ahí está. Bien. Entonces, he titulado esta presentación Territorio, Urbanismo y Arquitectura, porque es importante tener un contexto general de la manera en que se distribuyen los pueblos de indios en Chiapas y los conventos que se van a construir durante la segunda mitad del siglo XVI. Me permito entonces proponer los siguientes temas, de los cuales voy a tocar a lo largo de la presentación. Primero el territorio, posteriormente hablaré de los personajes que hicieron realidad esta arquitectura que vamos a ver. Igualmente los asentamientos para identificarlos, la diferencia entre villas de españoles y pueblos de indios. Mostraré una serie de imágenes de conventos e iglesias de la segunda mitad del siglo XVI hasta el XVIII y voy a concluir con algunos detalles de Chiapas que creo importante mostrar. Bien, vamos al tema. Entre las fechas claves que podemos conocer de la historia, no solo de Chiapas, sino de la Nueva España y del territorio del Nuevo Mundo, vamos a encontrar algunos acontecimientos entrelazados desde la conquista militar de Chiapas, que encontró aquellos pueblos de los que nos habló la arqueóloga Fanny López en la sesión anterior, teniendo a los chiapanecas como el pueblo indígena más importante al momento en que llegan los españoles, hasta las fundaciones urbanas en el siglo XVI, y podemos ver aquí una diferencia de casi 20 años entre la llegada militar española a Chiapas y la llegada de los dominicos, que van a ser quienes realmente van a construir el territorio chiapaneco. Entonces, voy a abordar este tema primero porque a partir de esta idea de territorio se configura toda la regionalización que van a hacer los dominicos. El grupo de dominicos que viene originalmente a Chiapas sale de España en 1544 y llega en 1545. Concretamente en esa fecha que aparece ahí, la historia es narrada a detalle por Tomás de la Torre, un cronista designado desde el convento de Salamanca, que va a ser la casa principal. Por eso conocemos con detalle toda esta trayectoria. Evidentemente no voy a detenerme en ese acontecimiento, sino señalar que en aquel momento, desde el punto de vista político, Chiapas pertenecía a la audiencia de los confines. Nominalmente, nosotros estuvimos siempre entre la Nueva España y Guatemala, o la audiencia de los confines, como también se le llamó. Por lo tanto, miren, en 1545, cuando los dominicos llegan a Chiapas, nosotros pertenecíamos desde el punto de vista religioso a la provincia de Santiago de México, que incluía hasta Guatemala y la mitad de Centroamérica. Son cosas muy distintas en la distribución del territorio, lo político y lo religioso. Lo religioso no solamente en cuanto a las órdenes mendicantes, sino también a la parte del clero secular, porque las catedrales tenían una jurisdicción diferente. Entonces, a partir de esta idea de que existe una provincia dominica llamada de Santiago, se construyen los primeros conventos que podemos ver llegaban hasta Oaxaca. Chiapas no había sido abordado por los dominicos desde la Nueva España. Voy a explicar rápidamente este concepto de las provincias. La orden de predicadores en general, toda la orden de predicadores, estén donde estén, es una unidad regida por el maestro de la orden y sancionadas por los capítulos generales.
La orden se integra por una serie de provincias. Cada provincia tiene su prior provincial y se rigen por sus capítulos provinciales. Si ustedes comparan esto con la estructura que tiene la Academia Nacional de Arquitectura, pues es algo similar, ¿no? Hay una Academia Nacional que está distribuida a través del territorio mexicano. Y cada provincia, a su vez, estaba integrada por una serie de conventos. De esta manera, democráticamente se iba distribuyendo el poder en los conventos dominicos, en las provincias, para hacer una unidad general llamada Orden de Predicadores. Por esta razón, la organización interna, las normas de vida al interior del convento, también estaban regidas por una serie de cargos determinados de manera jurídica desde el inicio del nacimiento de la Orden de Predicadores. Por lo tanto, había que organizar una serie de capítulos, es decir, de reuniones con cierta frecuencia, que iban los capítulos conventuales por lo menos una vez al año, los capítulos provinciales cada 2, 3 años, y los capítulos generales se espaciaban según las necesidades de la propia orden. Esto originaba que los dominicos que llegaron a Chiapas y a Guatemala a partir de 1545, se vieran obligados originalmente a desplazarse a todo el territorio de la Nueva España, generalmente a la Ciudad de México, para las reuniones de capítulos provinciales. Con lo cual, imagínense el traslado, pues, digamos que causó cierto malestar en los dominicos de Chiapas y Guatemala, y esto los obligó a crear 6 años después de la llegada una provincia independiente, la provincia de San Vicente Ferrer de Chiapas y Guatemala, Chiapas y Nese, así es el nombre oficial. A partir de esta separación de la Nueva España, va a iniciar una verdadera campaña de construcción de arquitectura religiosa en esta zona. Bien, voy a terminar esta parte de la pertenencia de Chiapas, porque hasta el siglo XVIII Chiapas se mantuvo vinculado más a Guatemala que a la Nueva España. Aquí tenemos algunas fechas del lugar al que perteneció Chiapas durante estos años, estos siglos, hasta que en 1824 ocurrió aquel acontecimiento de anexarse definitivamente a la Nueva España. Por lo tanto, en conclusión, vemos que la mayor parte del tiempo, desde que se funda la Villa Real de Chiapas en 1525 hasta 1824, la mayor parte estuvimos ligados más a Guatemala y a Centroamérica que a la Nueva España. Esto va a explicar por qué la documentación existente nos pone junto a estos países centroamericanos, ¿no? Difícilmente vamos a encontrar documentos históricos de aquella época en la Audiencia de México. Este tema ha sido bastante explicado por varios autores. Hay libros muy concretos que nos muestran esta división territorial, y esto va a explicar también que libros tan importantes como el de Kubler o el de Toussaint tengan la historia de la arquitectura religiosa chiapaneca como una historia paralela, marginal, prácticamente de nota de pie de página. No aparecemos de manera importante en estos libros, ¿no? Bien, voy al tema de los artífices. Ya dijimos que en 1545 llegaron a Ciudad Real algunos dominicos. Miren, aquí tienen ustedes una tabla de las 18 expediciones de frailes dominicos que se enviaron a Chiapas y Guatemala durante la segunda mitad del siglo XVI. En el centro, la columna del centro, están los años en que se hicieron las embarcaciones y el número de frailes que vino en cada una de ellas. Señalo con una flecha roja la segunda expedición, que en realidad tendría que ser la primera, porque de la que aparece como número 1, aunque está registrada oficialmente en la Casa de la Contratación de Sevilla, nadie sabe a dónde fueron esos frailes que se embarcaron
supuestamente con destino a Guatemala. Por lo tanto, tenemos esta referencia del grupo que vino en 1544, salió de España en 1544, llegó a Chiapas en 1545. ¿Qué fue lo que originó aquel viaje del grupo de dominicos? Pues básicamente lo que da origen a ese traslado son unos acontecimientos que en el origen no estaban vinculados. En 1536 se le otorga escudo de armas a Ciudad Real de Chiapas, pasa a llamarse así, y se crea una diócesis, la diócesis de Ciudad Real. Una situación absolutamente extraña porque no había nada. Lo único que existía en aquel momento era una incipiente villa de españoles llamada Villa Real, que en este momento, o en 1536, cambió al nombre de Ciudad Real, y se crea una diócesis sin templos sufragáneos, es decir, no había gente que pudiera estar vinculada a la catedral. La nominación original del templo cuando se fundó la Villa Real fue la Virgen de la Asunción, y al momento de que se convierte en catedral se deja bajo la advocación de San Cristóbal. Esto origina entonces que, aprovechando que Bartolomé de las Casas estaba en España, que había ido a gestionar recursos, permisos para evangelizar la zona, la llamada zona de guerra en Guatemala, él expone la situación de los indios de Guatemala y suplica que lo dejen quedarse ahí. Sin embargo, le dicen que no es posible, que le ofrecen el obispado del Perú y Bartolomé no acepta, insiste en quedarse en Guatemala, y finalmente le proponen que ocupara la silla, la cátedra de Ciudad Real, que era lo más cercano que había a Guatemala, y con esto, al aceptar él, le otorgan entonces permisos para juntar a un grupo de dominicos que iban a venir con él a Ciudad Real. Pero importante aquí señalar dos cosas. Por un lado está el clero regular que que se integra por los frailes dominicos, los evangelizadores, y por otro lado está el clero secular, que es el que nombra obispo al dominico Fray Bartolomé, para separar estas jurisdicciones religiosas. Bartolomé se remite al convento de San Esteban de Salamanca, donde encuentra un sustento legal, filosófico a sus planteamientos a través de los escritos de Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, que eran miembros del convento de San Esteban, compañeros de muchos de los dominicos que vienen a Chiapas, y que además eran eminentes profesores en la Universidad de Salamanca. Recordemos que en aquella época las tres universidades más importantes de Europa, y tendríamos que decir del mundo conocido, eran París, Bolonia y Salamanca. Estamos hablando entonces de eminentes personajes que van a tener una gran trascendencia en la evangelización en América. Sale Bartolomé con unos compañeros, llega a Sevilla, ahí se juntan más y hacen un grupo de 46 dominicos. Esos 46 dominicos salen de Sanlúcar de Barrameda el 8 de julio de 1544, pero lamentablemente solo llegan 20. Algunos mueren, otros se regresan, otros se quedan en Santo Domingo, etcétera, etcétera. Y de esos 20, pueden ver ustedes ahí en esta tabla, aparecen los primeros frailes relacionados con obras de arquitectura. Más abajo pueden ver ustedes algunos nombres que tienen un asterisco en rojo, que son los verdaderamente arquitectos que van a actuar en Chiapas. Todos los que aparecen ahí son frailes que viajan en distintos momentos durante la segunda mitad del siglo XVI, que van a Chiapas y que van a Guatemala, y que en las crónicas aparecen relacionados con obras de arquitectura.
esto no significa que todos lo fueran, como lo voy a explicar después. Aquí tenemos una tabla síntesis, siguiendo la vida de estos personajes, desde el momento en que llegan a Chiapas al momento en que fallecen, según ha quedado establecido en la documentación de la orden. Y tenemos dos en concreto, que no sabemos cuándo llegaron, solo sabemos cuándo estuvieron y qué hicieron, ¿no? Que es el caso de Vicente de Santa María y Rodrigo del León, quienes, en mi opinión, y de acuerdo a las investigaciones que he realizado, fueron los grandes maestros arquitectos de Chiapas en la segunda mitad del siglo XVI. Bien, que alguien ocupara el puesto de responsable de las obras de arquitectura o de ingeniería dentro de la orden no era nuevo. Se había establecido desde el siglo XIII y era un cargo establecido en las ordenanzas de la propia orden. Sin embargo, no todos los frailes eran arquitectos. Se le pedía, se esperaba que tuviera algún conocimiento de arquitectura, pero no eran arquitectos. Habían algunos casos excepcionales que sí lo fueron, pero eran personas que venían de haber ejercido la profesión y que se integraban a la orden ya siendo arquitectos. Además, la orden establecía que para autorizar la construcción de un convento debía recibir la aprobación de por lo menos 3 priores conventuales que se reunían en una especie de grupo de asesores y opinaban acerca de la construcción de este edificio. Bien, por lo tanto, un fraile podía asumir estos papeles que he puesto ahí. A veces era uno solo y a veces en una sola persona íbamos a encontrar todas estas actividades que podía realizar. Además, estaba obligado a capacitar al personal que iba a apoyarlo en la construcción del edificio, transmitiendo técnicas antiguas que conocía en Europa a la mano de obra indígena que iba a utilizar en el lugar donde estaba construyendo. Esto nos va a dar pie para entender cómo Antonio de Remesal en su crónica nos cuenta que por lo menos 2 de los edificios importantes que luego mostraré, en el caso de Copanaguastla y el convento de Ciudad Real, tuvieron una armadura de madera, le llama carpintería de lazo, perfectamente elaborada, insisto, bajo la dirección de uno de estos grandes maestros que ya mencioné, y en este caso en particular, que luego voy a ampliar esta información, de Vicente de Santa María. Bien, esta es la regionalización que encuentran los dominicos, que recordemos, ellos traían una preparación académica muy importante, eran todos egresados de la Universidad de Salamanca, y el tema de la gramática lo dominaban perfectamente, y además lo tenían como una de sus estrategias de penetración en todos los territorios, identificar los asuntos lingüísticos para, a partir de ahí, sembrar sus conventos y establecer una red de evangelización. Bien, esto nos va a explicar entonces que los grandes conjuntos conventuales, los que están señalados en rojo, hayan sido construidos encabezando estas regiones lingüísticas que voy a mostrar a continuación. Otro aspecto importante, que esto no era novedoso, se sabía desde la antigüedad, es el asunto del agua. La fundación de pueblos de indios va a estar muy vinculada al agua, y bueno, en Chiapas parece que eso no suponía ningún problema, como vamos a ver también con la fundación de los asentamientos. Voy al tema de los asentamientos. Antonio de Remesal, que es el cronista más importante en esta historia y es el que más datos nos proporciona acerca del trabajo de los frailes dominicos en Chiapas, asegura que toda esta obra de urbanización, de fundación de pueblos, se llevó a cabo por sus compañeros de hábito. Juntar y reducir a poblado
fue la estrategia que utilizaron para poder controlar a la población indígena dispersa en el territorio, evidentemente teniendo como referente la construcción de una iglesia. Y a partir de eso, trazar el pueblo endamero. Y esto nos lleva a conocer, o más bien a intentar entender la enorme capacidad que tuvieron los dominicos en la segunda mitad del siglo XVI. Vamos a decir, en un periodo de más o menos 50 años, fundaron 100 pueblos de indios en estas tierras. Miren, el mapa que estoy mostrando es un trabajo del doctor Juan Pedro Viqueira, que tiene, aprovechando todas estas herramientas novedosas de las que disponemos actualmente, tiene los 100 pueblos de indios localizados concretamente en el territorio chiapaneco. Aquí los pongo así, pero evidentemente pues no se ven todos, ¿no? Al grado, o sea, al nivel de detalle se tiene este registro que podemos ver cuando nos enfocamos en un tema, las fundaciones y los traslados. Vemos aquí que el pueblo de Chiapilla tuvo un primer asentamiento donde está indicado con el número 1 y posteriormente fue trasladado. A ese nivel de detalle está el mapa que ha elaborado Juan Pedro Viqueira en el Colegio de México. Lo siguiente que vemos es que muchos de estos pueblos de indios que fueron abandonados tienen algunas ruinas, algunas iglesias en ruinas, perdón, evidentemente por el detalle que fueron justamente desplazados, ¿no? De algunos pueblos no sabemos exactamente a qué se debe que se haya abandonado el sitio. Bien, la estrategia fue muy sencilla. El tema de la retícula, ampliamente estudiada por los especialistas, por los urbanistas, los historiadores de las fundaciones coloniales, pero también tiene una explicación muy elemental. Los dominicos eran expertos en la geometría de Euclides porque era una de las materias que cursaban en la Universidad de Salamanca. Por lo tanto, aquel famoso triángulo 345 era algo que ellos conocían. Bien, existen muchas teorías en torno a esta decisión de urbanizar utilizando la retícula, inclusive en terrenos topográficos muy complicados, y no es el asunto de esta tarde, ¿no? Lo que sí quiero mostrar pues, son fotografías de estos pueblos fundados por los dominicos. Vemos el caso de Tecpatán, que luego veremos su convento en particular, y la imagen que generaban, ¿no? Este dominio absoluto del templo sobre el paisaje y sobre las viviendas indígenas que ahora han cambiado, ¿no? Pues evidentemente hay un proceso de transformación de aquellos asentamientos indígenas originales y poco queda de cómo se veían o cómo pudieron haberse visto en el origen. Esta es Chiapa de Corzo, que la he puesto acá porque me va a permitir pasar al siguiente tema con la arquitectura. Los edificios, insisto, por remesal, fueron construidos por los frailes dominicos inexpertos. Ellos no venían preparados para ser arquitectos. Se vieron obligados por las circunstancias al verse abandonados por los pocos españoles que habían en aquel momento, que se negaron a trabajar para ellos. Podemos imaginar aquel momento en que un español que en España había sido carpintero, había sido cantero, viene a Chiapas y le dan algunas hectáreas para tener ganado, cultivar algo. Evidentemente no quería volver a su oficio original y se negó a trabajar para los dominicos. Esto obligó a las autoridades de Guatemala y de Oaxaca a registrar en sus legislaciones que los artesanos no vinieran a Chiapas a trabajar. Es decir, aislaron a los dominicos y esto los obligó
a hacer ellos mismos el trabajo. Bien, por lo tanto vamos a entender que fueran ellos de alguna manera quienes se hicieran responsables de construir sus obras. De 1545 a 1550, la mayoría de las obras se caen, o eran obras muy precarias, de estas que llamamos de bajareque. Por lo general, lo que dicen es que se caían, intentaban hacer algo y se caían, hasta que aparece un personaje que les explica cómo tenía que hacerse. Hipotéticamente, ese personaje fue Vicente de Santa María. Respecto a los proyectos que hicieron de sus conventos principales, estos son los 4 grandes conventos que vamos a encontrar en Chiapas, de los que voy a mostrar imágenes a continuación, y observamos que todos ellos tienen un esquema parecido, pero diferentes cada uno, ¿no? En sentido estricto, esto equivale a una tipología. Templos de una sola nave, templos con transepto, o chiapa, que fue un templo de tipo basilical, ¿no? Un claustro, 2 claustros, el claustro a la izquierda, el claustro a la derecha, en fin, variaciones particulares que fueron haciendo la arquitectura. El esquema viene de antiguo, ¿no? Este es una reproducción del convento de Bolonia, que se explica, lo han explicado los historiadores, fue derivado del núcleo de aquel prototipo ideal de monasterio benedictino llamado esquema de Sangal o plano de Sangal, y cuyo centro fue utilizado por las órdenes mendicantes para hacer sus conventos con una situación distinta. Bien, voy a empezar por el convento de Ciudad Real. Explico por qué lo vemos de lado y no de frente. Porque no es el original. Este es un convento o un edificio que fue modificado a lo largo del tiempo y sobre todo en el siglo XVIII, cuando el edificio se convierte en un edificio barroco. Y como voy a explicar al barroco al final, pues no les muestro la fachada por el momento, ¿no? Y para fines de conocimiento de quienes nos acompañan en esta tarde y que nunca han estado en Chiapas, los voy a ubicar geográficamente. La estrella es Tuxtla Gutiérrez, el lugar en el que habitualmente llegan los aviones, aunque ya hay aeropuerto en San Cristóbal, y el convento de Ciudad Real está en San Cristóbal, que Ciudad Real fue el nombre de San Cristóbal en el siglo XVI. Entonces, está en la ruta habitual de turismo para ir hacia los Altos de Chiapas, como se le conoce comúnmente. Y bueno, es un esquema que ya mostré antes, tradicional, templo, convento, claustro. No tiene mayor complicación. Todo el edificio ha sido bastante reformado, modificado de su construcción original. Revesal nos cuenta que en 1564 un rayo cayó sobre la cubierta de madera de una lacería hermosa que había construido, en mi opinión, Vicente de Santa María, y se quemó. Al año siguiente muere Vicente de Santa María y no volvemos a tener ni una sola noticia del convento de Ciudad Real en las crónicas ni de Remesal ni de Jiménez, que Jiménez ya es del siglo XVIII, y tampoco registra su conversión a un edificio barroco. Por lo tanto, estamos frente a un esquema idealizado del convento de Ciudad Real que, insisto, ha sido bastante intervenido. Convento de Tecpatán es el convento más grande que vamos a encontrar en Chiapas, tremendamente grande, y que causa mucho ruido cuando se dice que en este convento, cuando estuvo súper habitado, habían 4 frailes. Esto es lo que registran las crónicas. 4 frailes viviendo en este inmenso convento. Bien, el convento de Tecpatán, sí los va a alejar de las rutas habituales del turismo. Es un viaje especial.
uno llega a Tuxtla Gutiérrez y de ahí hay que ir a Tecpatán especialmente. No hay un gran flujo turístico hacia allá y por lo tanto hasta el transporte es complicado, ¿no? Pero vale la pena. Es el mismo esquema, templo, claustro, convento. Y bueno, esta es una fotografía del convento antes de que fuese intervenido en unos años recientes, que prácticamente reconstruyó toda la parte del claustro, aunque la iglesia no ha sido tocada. Un enorme atrio, una enorme iglesia y un enorme claustro. Particularidad importante que deben notar ustedes y que luego verán en unas imágenes al final de este segmento, son las torres campanarios que no vamos a encontrar en otros edificios en Chiapas, al menos no de esta época. En este convento se considera que fue construido inicialmente por Alonso de Villalba. A mí me cuesta creer porque ese señor era un líder intelectual de la orden que pasó la mayor parte de su tiempo en Guatemala. Fue prior conventual, luego prior provincial, fue maestro en la Universidad de Guatemala y creo que poco tiempo tenía para dedicarse a construir este edificio. Por lo tanto, parece ser que el trabajo cayó en manos de Antonio de Pamplona, uno de los discípulos favoritos de Vicente de Santa María, al que ya he mencionado en varios momentos. Bien, voy a mostrar imágenes del convento de Tecpatán para que veamos inclusive la diferencia de sus etapas constructivas con sus materiales, piedra, ladrillo, decoraciones de estuco, y en los interiores unos arcos que hacen suponer que este convento pudo haber estado cubierto, o más bien se tenía la intención de que se iba a cubrir con una bóveda de cañón corrido, pero vamos, no existe evidencia de que eso ocurriera. Ahí está la nave principal, en la fotografía de la izquierda, mirando desde el coro hacia el ábside y en sentido inverso en la foto del lado derecho. Y de ahí nos dirigimos al claustro. El claustro, les decía yo que fue recientemente intervenido, ha sido reconstruido literalmente, y por lo tanto está en muy buenas condiciones. Esta intervención se llevó a cabo con la idea de que iba a ser una escuela de artesanos regionales y posteriormente se desistió. Algo importante que debemos notar en estos edificios, yo no soy muy aficionado a hablar de estilos, porque creo que no tienen un estilo particular, sino una mezcla de ellos, como podemos ver en este caso en las cúpulas que tiene a lo largo de los corredores y en los nichos que tiene en el fondo. En la reconstrucción se procuró reproducir a la manera en que se entendió las técnicas tradicionales de hacer una bóveda cuatripartita de época medieval. Aquí se hizo con ladrillo y al final el resultado fue este, ¿no? A este nivel de detalle se trabajó este edificio. Y por supuesto hay una serie de detalles técnicos que son bastante curiosos porque pues esto que ven ustedes en realidad no es estructural, es decorativo, pero simula una cúpula de tipo medieval, ¿no? Bien, entonces el edificio ha quedado reconstruido, es un edificio bastante grande que cuando se analiza a detalle la organización, la distribución de sus espacios, uno entiende que perfectamente pudieron acomodar ahí el programa espacial que exigía la orden dominica en sus normas de vida interna. Bien, entonces, pongo esta imagen otra vez para que veamos esta tendencia que se genera en la provincia de Los Zoques, que era
Decía yo hace un momento en una diapositiva, una de las estrategias de penetración de los religiosos fue identificar las lenguas. Bueno, todos estos edificios que voy a mostrar enseguida forman parte de la provincia de Los Zoques y tienen como característica este detalle de las torres que no tienen los edificios en otros lados. Todos estos son edificios en la misma provincia y yo creo hipotéticamente construidos por el mismo artífice llamado Antonio de Pamplona. Y esto lo pongo así porque no siempre se ve. Como dice la diapositiva, hay que tener suerte para que camino a Tecpatán, si las aguas de la presa han descendido, vamos a poder ver el convento de Quechula, que actualmente yace en las aguas de la presa Langostura. Bien, Copanaguastla. Copanaguastla es un edificio bastante, no sé, le llaman tardo medieval, llamémosle como queramos. Es un edificio que parece una fortaleza y es un edificio que ha sido menos intervenido, por lo tanto vamos a encontrar más cosas originales. Copanaguastla está en una ruta más o menos turística, pero no es un convento que esté a la mano, no es un edificio que esté a la mano porque inclusive ya ni el nombre es muy común. Camino a las cascadas del Chorreadero para ir a Comitán por esta ruta, porque es una de las rutas, la otra es subir a San Cristóbal y luego ir a Comitán. En este caso es de Tuxtla Gutiérrez, ir a Venustiano Carranza, Pujiltic, pasar a Copanaguastla, pasar a las cascadas y luego subir a Comitán. Es una ruta poco habitual para el turismo, pero está ahí. Es un poblado indígena que existía al momento de la llegada de los españoles y que van a construir este convento ahí. Posteriormente el edificio se abandona y el lugar es repoblado, cuando se construye la presa Langostura y muchos de los pueblos que quedaron enterrados, enterrados no, que quedaron bajo las aguas, fueron reubicados y un grupo de ellos justamente en este poblado. El otro poblado que ven ustedes del lado derecho, ese es nuevo y son rivales vecinos de Copanaguastla. Bien, este es un esquema del asentamiento original hecho por Adams, un arqueólogo de la primera mitad del siglo XX, que hizo exploraciones en esta zona, y que nos habla de una zona, de un territorio muy fértil. Actualmente lo que más se cultiva es caña de azúcar, y que va a ser muy atractivo para los dominicos una vez que se termina la evangelización, porque obviamente había que hacer más cosas, ¿no? Que luego mostraré. Bien, antes de que el pueblo nuevo se construyera, el convento de Copanaguastla era un corral de ganado. Pertenecía a un hacendado que tenía ganado que por la tarde pastaba y por la noche los encerraba aquí. Y bueno, estaba más o menos en estas condiciones que ven ustedes en la imagen. Las piedras que están al frente fueron extraídas del claustro. El claustro está destruido y ahorita voy a mostrar. Este es un dibujo que hace Jorge Olvera cuando visita Copanaguastla a mediados del siglo pasado. Y estas son imágenes más o menos actuales del edificio para que veamos su carácter de fortaleza. Sus elementos decorativos son bastante más sencillos que los demás, con algunos aspectos llamativos que pueden ser relacionados con los tratados de la época, en particular con Serlio, del que se han identificado algunas imágenes de su libro plasmadas aquí en argamasa. Y sobre todo el tema de la iconografía, ¿no? La cruz de Calatrava, que es el signo que utilizan los dominicos para ponerlo en todos sus conventos en Chiapas, y algunos rostros que no sabemos exactamente si son de San Vicente Ferrer, de quién son, no lo sabemos, pero ahí están. Y también en el interior vamos a encontrar algunas cosas.
esta es la nave del templo. La nave del templo es espectacular, es muy alta, actualmente está así como la ven, bastante tocada. Antes estaba peor porque, vamos, se había abandonado un poco, posteriormente se intervino, se rescató y se hizo esto. Esta es una fotografía que los estudiantes toman cuando se visita el edificio, muy atrevidos porque ahora verán cuáles son las condiciones para subir a esa parte del edificio. Y algunos elementos constructivos que son muy llamativos, pero muy llamativos, y que nos obligan a pensar en Vicente de Santa María como el autor de este proyecto, ya que Vicente de Santa María ha sido declarado como el maestro cantero de los dominicos en Chiapas. Por lo tanto, tenemos aquí la presencia de un personaje que sabía construir con técnicas medievales y que aquí va a intentar reproducir de manera muy poco ortodoxa, como vamos a ver a continuación. En el muro del convento se encuentra, desde la nave se pueden ver algunos huecos como este, que son confesionarios. Luego los veremos por el otro lado. También es posible apreciar en lo que queda de los aplanados algunas pinturas que simulaban una sillería. El edificio, pues se puede ver abajo cómo está construido, y abajo, y arriba, una sillería simulada y una iconografía bastante rica en formas y en colores. Aquí se puede ver con más detalle esos elementos de pintura que están simulando una sillería en todo el muro interior, y detalles tan llamativos como ese escudo que es bastante jesuita y que está ahí labrado en el convento de Copanaguastla. Este es el coro o lo que queda del coro. Aquí estaba esa parte del edificio y se aprecia todavía el entramado de madera que se construyó, la puerta por la que entraban los frailes, porque esto nos lleva hacia el claustro. Estamos saliendo entonces de la nave del templo, vamos hacia el claustro, y lo que ven ustedes ahí, todas las piedras que ven ahí, eran parte del claustro, que desafortunadamente se han abandonado, y yo creo que inclusive muchas de ellas han desaparecido. Esto no lo han tirado, no se ha caído, porque justamente tiene un árbol enraizado. Afortunadamente contamos con algunas fotografías tomadas por Jorge Olvera, un historiador importante que estuvo en Chiapas a mediados del siglo XX, y que tiene unas imágenes, pocas en realidad, de algunos elementos del claustro que estaban en pie cuando él visitó. Esto ya no existe. Esto que están viendo aquí son las piedras que ahora ven en el piso, como estas, ¿no? Que podemos ver entonces la intención del artífice de hacer una iglesia por partes, al estilo medieval. Bien, estos son los huecos que les decía yo de los confesionarios. No son puertas, son huecos. Hay una banquita, y de esa banquita permite hablar hacia la nave del templo, pues, evidentemente para confesar. Y esta es la puerta que nos lleva a la parte superior del edificio, una zona peligrosa, pero en fin, ahí está. No tiene torre campanario como las otras. Vamos avanzando. Chiapa de los Indios. Chiapa de los Indios tendría que haber estado al inicio, después de Ciudad Real o de Villa Real, porque justamente estos son los dos pueblos que le dan el nombre plural al estado, Chiapas. Chiapa de los Indios, Chiapa de los españoles, el plural se hace Chiapas. Lo he dejado para el final porque tiene cosas que se amplían en la explicación. Bien, esta es la portada de Chiapa de los Indios. Evidentemente está muy cerca de Tuxtla Gutiérrez. Cuando visiten Tuxtla, fácilmente se puede ir a Chiapa. La característica de este edificio es que tiene un templo de nave basilical, con tres naves prácticamente, un templo basilical con 3 naves, y tiene 2 claustros. Ahora explicaré por qué.
Bien, el edificio en su estado actual, algunas imágenes que nos han facilitado en las tareas de investigación algunos habitantes de Chiapa de Corzo para ver cómo se reconstruye el patrimonio, ¿no? Esa fotografía que ven ustedes del lado derecho, de colores, fue la que sirvió para poner en la portada de este libro que publicaron los dominicos de Salamanca en España. Bueno, el templo actualmente está en buenas condiciones, no tiene mayor problema y es un edificio impresionante. Se darán cuenta ustedes que no menciono fechas. No menciono fechas porque tienden a la confusión. Miren, los conventos tenían diferentes momentos importantes. El momento del asentamiento, al momento del reconocimiento de la casa, del lugar como una casa de la orden, y al momento de la construcción del edificio, y al momento de la consagración del edificio. Por lo tanto, las fechas en ese sentido nos pueden confundir como las que aparecen allá en la parte superior del arco, del primer arco que está en la nave central, que tienden a la confusión. En fin, este edificio es muy importante para la vida de los habitantes de la ciudad, los chiapacorceños. Hay una época del año, en enero, que se vacía el edificio porque llegan los parachicos y lo inundan. Esta es la fiesta del Día de los Parachicos en Chiapa de Corzo, que si no han estado, ojalá que alguna vez tengan la oportunidad de visitar en enero esta ciudad para vivir esta fiesta impresionante, cuando todo el mundo suena, se le llama chinchín, que es una sonaja metálica. Bien, entonces este edificio tiene un claustro, el primer claustro es el claustro original, de adobe, con unas arcadas de tendencia clasicista, que tiene una fuente en el centro. Esta fuente va a jugar un papel importante en la siguiente parte que voy a contar. Y el segundo claustro, hipotéticamente, se construye para la enseñanza, porque el primer claustro va a estar ocupado en otras actividades que voy a mostrar enseguida, y el segundo claustro tiene un carácter más formal, es de doble altura, con ladrillo, etcétera, etcétera. Y no tiene mayor diferencia en cuanto a los programas arquitectónicos. Todos los conventos son lo mismo, porque estaban obligados a hacerlo. Bien, ubiquemos entonces el convento. Está ahí junto al río con la estrella roja. Y posteriormente, de forma muy visible, tenemos la plaza. En ese círculo blanco que se aprecia está la famosa pila, la pila de Chiapa. Este edificio impresionante, en mi opinión, la mejor obra de arquitectura del siglo XVI, al menos para mí, que tiene que va a tener una historia muy, muy particular. Bien, que el agua estuviera en el centro de un pueblo de indios, pues no era novedad, era habitual. Y cualquiera que vea planos de fundaciones coloniales encontrará una fuente en la plaza principal o en alguna de las múltiples plazas que se hacían en los pueblos y en las ciudades. Nuevamente, Jorge Olvera nos proporciona algunas fotografías de pozos de agua que se construyeron en el siglo XVI, XVII, que lamentablemente tampoco existen. Bien, entonces, en el caso de la pila, tenemos un edificio que rebasa cualquier expectativa en cuanto a la utilidad pública de ser un surtidor de agua. En algún momento se pudo especular que esto pudiera haber funcionado como pila bautismal, pero lamentablemente no puede ser pensado de esa manera, porque al momento en que se construye, 1562, cuando se termina, la evangelización ya había terminado. Es decir, ya los indios estaban bautizados.
por lo tanto no aplica pues esta idea de que sea una pila bautismal, ¿no? Más bien es una pila de uso público. Bien, no voy a entrar en detalles porque luego nos hablarán de los asuntos particulares de la pila técnicamente. Solamente quiero decir lo siguiente. La relación de la pila con esta fuente se descubrió a partir de una serie de exploraciones que se hicieron en las intervenciones a los diferentes edificios. Tampoco era novedad que dentro de los claustros o en el centro del claustro de los conventos hubiese un pozo de agua. No era novedad, era algo común en cualquier convento, no solo dominico, cualquier convento. Lo particular es que se sabe que el agua de la pila llegaba más o menos desde esa dirección, llegaba hasta la pila, se captaba en una parte alta, no lo muestro en la imagen, una parte alta de la ciudad, y llegaba hasta ahí por gravedad. Y posteriormente se descubre que de la pila el agua bajaba al convento, y del convento, ahí en la fuente que está en el centro, bajaba hacia el exterior, y ahorita veremos por qué. Entonces, tenía este movimiento. Esta pila surtía de agua a una serie de tanques que había, perdón por la foto, pero es la única que tengo, del año 1999, tomada con diapositivas y luego escaneada, en fin. En 1999 se estaba interviniendo este edificio y alguien dijo que en esta zona debían estar los cimientos de un portal de peregrinos. El INAH autorizó la exploración y el resultado fue que no había tal portal de peregrinos, pero sí había una serie de tanques comunicantes, vamos, un sistema de producción de colorantes. El resto de los tanques están bajo el asfalto de la calle que se ve al lado derecho de las imágenes y que no han sido explorados. Finalmente, el gobierno decidió que no era oportuno dejar descubierto esto y se volvió a tapar. Entonces, abajo están los tanques de producción de colorantes que el convento de Chiapa ya se sabía, porque hay registros de que el convento de Chiapa producía colorantes y vendía colorantes a la Nueva España. Que además no era novedad, ¿no? Ya habíamos visto que en algunos edificios, y pongo de nuevo el ejemplo de Copanaguastla, pero hay una tesis del doctor Álvaro de la Cruz que puede explicar ampliamente el uso de los colorantes en los edificios religiosos de Chiapas, en más de uno. La pila tiene otro protagonista importante, que es Fray Rodrigo de León, un fraile extraño porque si es verdad que es el mismo personaje, es alguien que empieza su vida en la Nueva España, en México, en Ciudad de México, y se va desplazando a través de una serie de conventos de la provincia de Santiago, hasta que en 1556 es condenado con el más alto cargo que otorgaban en el ámbito religioso al interior de los conventos dominicos, a permanecer un año en absoluto silencio. Alguna cosa habría hecho y no era cualquier personaje, porque en estos conventos que ven ustedes que están indicados ahí que aparece, él aparecía como representante de los conventos, aparecía como prior, aparecía como lector, aparecía como visitador, es decir, ocupaba algún cargo importante. Pero cuando estaba en Oaxaca, cometió algún error y fue condenado. Y casualmente desaparece de las crónicas de la Nueva España y aparece un Fray Rodrigo de León en Chiapa, construyendo una pila, ¿no? Entonces, ¿qué otra obra había hecho Fray Rodrigo de León? Ninguna. Es difícil imaginarse a un personaje que llega, le dicen, oye, para que no estés de ocioso, porque nadie podía estar ocioso, ¿por qué no haces el surtidor de agua? Y se puso a pensar, y entonces dijo, bueno,
voy a documentarme. El tratado de León Battista Alberti es el único del que se tiene registro en la Casa de la Contratación en Sevilla, que vino en el equipaje de los dominicos junto con todos los libros de oraciones y de cuestiones religiosas. Por eso lo pongo aquí como referente, ¿no? Si leyó a Alberti, encontró por lo menos estas instrucciones respecto al agua. Bien, pero a partir de ahí tenemos que especular cómo se imaginó, cómo concibió el edificio, cómo entendió las cuestiones del comportamiento estructural, y todo tiene que quedar en el ámbito de la especulación, ¿no? Al grado de que pensemos que en realidad, si la cúpula, él se la imaginó como una cúpula medieval, como parece ser la base del edificio, y no como una cúpula renacentista, que es lo que finalmente se termina haciendo. Fray Rodrigo de León no concluye el edificio, lo deja más o menos en este estado, y de ahí se va. Y dicen que fue otro personaje, un español que vivía ahí en Chiapas, el que construye esta pila de gajos que es totalmente renacentista. Bien, independientemente de cuál haya sido la historia, ahí tenemos la pila, otro de los edificios importantes de Chiapas. Voy hacia el final de la presentación. Voy a mostrar solamente una serie de obras del siglo XVII, cuando se termina este momento de penetración de los dominicos, y sobre todo cuando la evangelización se ha llevado a cabo y los indios han sido bautizados, lo que queda es construir una serie de iglesias, una serie de templos pequeños a lo largo de todo el territorio. Este edificio que muestro es una fotografía anterior, porque actualmente el templo completo ha sido reconstruido. Está en una situación distinta. Preferí poner esta imagen porque me sirve para explicar estos edificios que se construyen en el siglo XVII y que luego son abandonados por diversas razones, y algunos otros pues se mantienen, ¿no? Pero vamos, lo que queda es seguir construyendo para la población indígena. Inclusive muchos de estos edificios van a ser construidos por los propios indígenas. Esta fotografía hay que disfrutarla porque actualmente es imposible ver este paisaje. Está lleno de vendedores ambulantes y por más que le busquemos, no veremos la fachada del Templo de Caridad. Bien, entonces voy a insistir en el tema. En el siglo XVII y siglo XVIII son los dos siglos más oscuros de la historia de Chiapas. Poco se ha investigado, poco se ha avanzado, solamente sabemos que se construyeron las iglesias de los múltiples pueblos de indios que fundaron en la primera mitad del siglo XVI. Aparecen también edificios de otras órdenes religiosas, que nos van a mostrar en realidad esto que vemos ya no son del 17, ¿no? Son obras muy recientes, pero digamos que ahí están los edificios que de alguna manera originaron estas obras. Pues aquí fácilmente podemos ver a Serlio aplicado de una manera bastante básica, ¿no? Inclusive los jesuitas estuvieron en Chiapas y iban a fundaron un convento, y cuando son expulsados, el templo se expropia y bueno, queda prácticamente abandonado. Posteriormente se funda ahí la universidad y actualmente es un auditorio. En el caso de los mercedarios, pues bueno, estuvieron primero que los dominicos, pero inactivos, ¿no? Y este es un edificio que decimos, a ver, de esto del 17, pues imposible, ¿no? No, es una remodelación bastante actualizada, prácticamente del 19. Este edificio ha pasado por una historia bastante truculenta, que inclusive fue una cárcel. La parte del claustro fue una cárcel en algún momento.
Y bueno, un documento que para mí tiene la mejor historia o la historia más completa de ese edificio. Es una tesis de maestría recientemente presentada en la Universidad Autónoma de Chiapas. De la arquitectura civil queda poco. La llamada Casa de Mazariegos o esta de Don Pedro de la Tobilla, así como está escrito, que tiene como particularidad esta portada, que también ha sido restaurada recientemente, cuyo escudo nobiliario, pues, lamentablemente está destruido y por eso no es tan fácil verificar que fue de él, pero nominalmente sí aparece. Y por supuesto el tema de la arquitectura, de la arquitectura civil, de la vivienda, con sus famosos patios, que actualmente pues, son el atractivo turístico de San Cristóbal, con una serie de casas de la cultura y hoteles incluyendo, ¿no? Voy hacia el final. El barroco, no sabemos en qué momento exactamente llega el barroco a Chiapas, pero se especula que fue en la primera mitad del siglo XVIII. Bien, aquí tenemos dos edificios. La catedral, que empezó su historia en 1528, cuando se fundó la ciudad, y se hace el primer templo bajo la advocación de la Virgen de la Asunción, y Santo Domingo, que está allá arriba, que se funda en 1545. Esta es catedral. Un edificio absolutamente barroco que fue modificado en el siglo XVIII. Esas son las fechas aproximadas que tenemos, porque algo que no he dicho es que los archivos de estos siglos fueron quemados a principios del siglo XX y no nos queda ninguna documentación que nos permita fechar con exactitud estas intervenciones. Pero ahí tenemos catedral, el interior remodelado por un arquitecto del que creo que les hablarán en la tercera sesión, que corresponde ya al periodo neoclásico, don Carlos Z. Flores. Por lo tanto, tampoco es original. De tal manera que solo muestro algunas imágenes de cómo estaba Catedral hace un tiempo y cómo está ahora, ¿no? Está siendo intervenida. Si visitan Chiapas en estos días, no se puede entrar. Bueno, quizás sí si le hablamos al arquitecto restaurador, ¿no? Pero está en restauración. Catedral aparece mencionada en libros tan importantes como estos y aparece también y tiene una bibliografía mínima, pero existe una bibliografía dedicada a la Catedral de San Cristóbal de las Casas, como estos libros que ven ahí. Finalmente, Santo Domingo. Santo Domingo es una maravilla del barroco impreciso, ¿no? De este barroco de la mano de obra indígena. Les mostré la fotografía del inicio, la fachada lateral de Santo Domingo, y bueno, el estado actual de la zona, con su portada totalmente barroca, y obviamente en la parte superior. El interior del templo también es barroco, con detalles neoclásicos, no tiene más cosa. Voy rápido porque creo que ya me excedí del tiempo que me habían asignado. Y el exterior, o el claustro, bueno, es esto, ¿no? Actualmente está compartido por un centro INAH y por un museo de arte local. Y pertenece a una asociación de estas famosas Banamex o alguna de estas, ¿no? Bien, la fachada fue restaurada hace algunos años, hace poco tiempo, y creo que es importante que cuando visiten Chiapas o se acerquen al conocimiento de la historia de la arquitectura chiapaneca, observen los detalles de la decoración del edificio barroco de Ciudad Real, de Santo Domingo de Ciudad Real. A ese nivel llegaron los restauradores o las restauradoras, en este caso, la restauradora Aide Orea y su equipo, que hicieron este trabajo maravilloso de rescatar
el detalle de los edificios. Bueno, dos documentos importantes que les puedo sugerir es el de Fray Pablo Iribarren, que es actualmente el prior provincial en Chiapas, y un documento de Aide Orea explicando cómo se llevó a cabo la restauración. Estamos llegando al final. Esto que presento solamente es una antesala para la siguiente presentación de la arquitectura que se va a construir en el siglo XIX. Esa arquitectura tiene que ver con nuevas maneras de organizar el territorio, tiene que ver con nuevos sistemas políticos, tiene que ver con la anexión de Chiapas a México, tiene que ver con la redistribución de las tierras que se cultivaban o en las que se tenían ganado, y por supuesto con la aparición de las famosas haciendas. Pero este tema ya no me corresponde, solo lo dejo ahí, porque tenemos, insisto, estas grandes lagunas de investigación histórica en Chiapas, siglo XVII, XVIII, poco explorado, y el XIX, que solamente se aborda en la parte arquitectónica a partir de la segunda mitad, perdón, de la segunda mitad del siglo XIX hacia adelante, que nos va a llevar al siglo XX. Rápidamente, una recomendación bibliográfica para todos los que están escuchando esta presentación, por si les interesa la historia de Chiapas. Evidentemente, solo son algunos libros que pueden conseguir o que pueden consultar y que están relacionados con esto que acabo de contar muy atropelladamente, porque no quería pasarme del tiempo, que son trabajos que nos han ido dejando notables investigadores como Marman Artigas, que falleció hace muy poco tiempo, y algunos otros que están relacionados no tanto con la arquitectura, sino con la orden de predicadores, y bueno, este es un libro mío que debió haber sido publicado hace un tiempo, pero bueno, no salió. Solamente hicieron 30 ejemplares, se distribuyeron no sé de qué manera, así que no están. Algunos libros particulares de San Cristóbal, los hay de Comitán, los hay de otras ciudades, pongo este de San Cristóbal porque es el más conocido, o este libro que es más fácil de conseguir, creo que está en las librerías Educal, acerca de las iglesias de los pueblos de indios de los Altos de Chiapas. Este libro que recomiendo del antiguo convento de Tecpatán, que tiene la explicación técnica más completa que pueden encontrar de la construcción del inmueble. Evidentemente el libro de Carlos Navarrete acerca de Chiapa, un artículo que publiqué donde con amplitud explico lo que ya mostré de Fray Rodrigo de León. Y termino con esto. Francisco de la Maza, un notable historiador mexicano, publicó en 1956 un artículo que se llamó El arte colonial de Chiapas, y en una de las páginas decía esto, ¿no? La gran fuente de Chiapa, vale la pena para ir a visitar aquellas tierras. Bueno, pues yo les digo, está la fuente, está la gente, está el pozol, está la marimba, y hay un montón de cosas más que los invitan a visitar Chiapas. Gracias. Muchas gracias, Freddy. Muy buena conferencia, muy interesante. Nos dejaste con el gusto de ir a Chiapas pronto a disfrutar muchas cosas de las que presentaste. Muchas gracias, Freddy. Gracias. Adelante, Porfirio, pon tu micrófono, por favor. Freddy, muchas gracias por tu participación. La verdad, también con lo que dice Pepe ahorita, yo siendo chiapaneco hay cosas que ni siquiera he conocido, la verdad, qué triste, ¿no? Estando acá no ver las cosas maravillosas que tenemos. Decías hace rato, te pasaste un buen tiempo, pero independientemente fue muy interesante para mí,
es poquito el tiempo para hablar de todo esto. Sin embargo, tenemos estas normas, ¿no? El arquitecto Pepe Toriello, él me pidió intervenir en participar en esto, hablando un poquito de los temas que ya Freddy tocó, pero en otro aspecto que él, en su experiencia durante sus años después de haber estudiado la carrera, empezó a trabajar en algunos de ellos, interviniendo en dos de ellos, que es el convento de Santo Domingo y la pila de Chiapa de Corzo. Pepito, creo yo que lo que tú has hecho durante toda tu experiencia, que te conozco otras cosas más, pero en este caso de lo que platicamos ahorita de nuestra arquitectura virreinal, pues va a ser muy interesante que des tus puntos de vista y lo que tú lograste hacer en tu momento cuando tú eras un chavalón. Mi querido Arqui, me da mucho gusto y tienes adelante el micrófono para que nos cuentes muy breve lo que tú consideres, ¿eh? Sale, Arqui. Muy buenas noches a todos. A ti, arquitecto Porfirio Gómez, al arquitecto José Regadas, mis respetos. Lo conocí desde que fue presidente de nuestra federación. Quiero hacer una plática muy breve, porque ya el arquitecto Freddy habló extensamente y maravillosamente de lo que son la arquitectura del virreinal, sobre todo la arquitectura que nos legaron los dominicos. Esta breve historia la voy a narrar más que nada porque a mí me encomendó el arquitecto Jorge L. Medellín la reconstrucción de lo que es el convento de Santo Domingo, San Cristóbal de las Casas. Este convento, desafortunadamente, pues después de las leyes de reforma, fue expropiado y sirvió de cárcel municipal, sirvió de cuartel militar y fue destruido prácticamente en gran parte de lo que es el convento. La historia de este convento, como ya la narró el arquitecto Freddy, pues viene de la llegada de los frailes dominicos que salen de Salamanca, de su convento, en 1554. Se embarcan en uno de los puertos de Sevilla y hacen un recorrido, una travesía por el mar, teniendo una primera estancia o un primer lugar de desembarco en la isla de Santo Domingo. Hoy se conoce con el nombre de Dominicana. Y llegaron a la República Mexicana y tuvieron un gran accidente en los mares de Campeche. Ahí murieron 8 de los frailes que iban en la expedición esta que iban realizando. Otros quedaron enfermos en Santo Domingo, 7 de ellos. Y desde luego venía con ellos el fraile Fray Bartolomé de las Casas, que ya venía como consagrado como obispo de la diócesis de Ciudad Real. Antes la diócesis de Ciudad Real pertenecía a la diócesis de Tlaxcala.
y lógicamente, pues todo el sureste de la República Mexicana dependía de Tlaxcala. Los frailes dominicos llegaron y lógicamente pues no tenían dónde hospedarse, no había un convento, no había una casa donde hospedarse, y ellos se hospedan en la casa de un señor que radicaba en la villa de San Cristóbal. Ellos llegan a San Cristóbal el 12 de marzo de 1945 y estos frailes, a partir de esa fecha, comienzan la labor que los llevaba a la Nueva España, la predicación. La diócesis de Chiapas se funda en 1535 y Fray Bartolomé de las Casas, el segundo obispo, porque el primero murió yendo hacia Cristóbal en Puebla, en la ciudad de Puebla. Salieron del convento de San Sebastián en Salamanca, en España, 46 frailes, pero llegaron a Ciudad Real únicamente 24 frailes. Desde luego que con la misión que llevaba ya Fray Bartolomé de las Casas, empezó su predicación en contra de lo que los castellanos que ahí radicaban eran como encomenderos y tenían pues bajo su tutela, bajo sus órdenes a los indígenas, pero sin recibir ningún salario por su trabajo. Desde luego, Fray Bartolomé y los frailes que llegaron comenzaron a predicar y llegó el caso de que excomulgaban a aquellos encomenderos y aquellos españoles que no atendían las órdenes que Fray Bartolomé de las Casas como obispo les daba. Entonces ellos sufrieron una enorme persecución. Y al no tener una residencia, una casa, un convento, ellos se retiraron a Copanaguastla. Y ahí fundaron, perdón, antes de Copanaguastla se retiraron a Sinacantán. Y ahí en Sinacantán fundaron su primer convento. Desafortunadamente, la pobreza de estos frailes hacía que las construcciones que hacían eran construcciones sumamente endebles. Y estas se quemó en una ocasión, destruyendo el templo que habían construido y la casa donde vivían, que era una casa sumamente pobre. La gente de Ciudad Real se comenzaron a solicitarles que regresaran, que era necesaria su presencia en Ciudad Real, y que ellos les ofrecían darles solares para la construcción de su convento y la construcción de su templo. Ellos le donaron un solar que está en el Cerro de la Cruz, hoy conocido con el nombre del Cerrillo, que fue el primer asentamiento que se tuvo en Ciudad Las Casas, en Ciudad de San Cristóbal Las Casas, hoy San Cristóbal Las Casas. Los frailes comenzaron a hacer un trabajo
de construir su casa antes que el templo para poder refugiarse en ellos. Mientras vivían en una casa que les ofreció un señor que bondadosamente les dio prestada la casa. Ellos iniciaron su construcción y desafortunadamente también sufrieron algunas desgracias en su vida conventual. Al demolerse lo que habían hecho, lo que estaban construyendo. Como se quedaron en la inopia, como se quedaron sin un centavo y sin tener pertenencias, decidieron ir algunos de los frailes a Sinacantán, nuevamente a Copanaguastla, a Chiapa de Corzo. Desafortunadamente, en Copanaguastla también tuvieron la quemazón o la desgracia de haberse quemado su convento y su templo. Estos frailes regresan a San Cristóbal y comienzan por el ofrecimiento que les hace el alcalde de la Villa Real, de donarles ese terreno. Comienzan ellos a la construcción de su... Pero no tenían el apoyo de la gente castellana de San Cristóbal Las Casas. No eran bien vistos por lo que ya habíamos platicado anteriormente. Volvieron a retirarse y los frailes los primeros frailes que llegaron eran los mercedarios, les ofrecieron que ellos podían hospedarlos en su pero estos frailes no aceptaron y siguieron con la decisión de hacer su convento en San Cristóbal Las Casas. Aquí tenemos un apunte que nos hace llegar de cómo fue las primeras construcciones que hicieron en su convento. Lo que es la iglesia, lo que son los dormitorios y el claustro. Y en esta otra fotografía se ve exactamente cómo está ahorita en la actualidad el exconvento de Santo Domingo y la iglesia de Santo Domingo. Posteriormente, como les decía, fueron ocupados, al ser expulsados los frailes de los conventos por las leyes de reforma, pues se tuvieron que dispersar en el estado y se fueron, como venían siendo, a Copanaguastla, a Chiapa de Corzo, a Sinacantán y a otros muchos pueblos que fueron construyendo, como decía el arquitecto Freddy anteriormente, en lo que llamaron el Camino Real, que iba de la zona Zoque hasta la capital de Guatemala, la Guatemala antigua. Fray Bartolomé de las Casas se fue a despedir de sus amigos, de sus frailes, cuando ellos estaban radicados en Sinacantán.
y se fue a la Ciudad de México para asistir a una de las reuniones que tenían los obispos de la Nueva España. Pero ahí decidió ir nuevamente a España, al convento de Salamanca, para estar con mayor cercanía a los reyes españoles y a sus superiores, los frailes dominicos. Aquí vemos una fotografía de cuando estaba el cuartel ocupado por los soldados del batallón que estaba acantonado en San Cristóbal. Ellos hicieron modificaciones destruyendo uno de los arcos del portal de peregrinos y construyendo una especie de fortaleza que tenía espillas y que tenía todo lo necesario para una defensa militar, tapando una de las obras más bonitas y más importantes que tiene el convento, como es la conocida como la Capilla del Estudiantado. A mí, como les decía, me hizo el encargo el arquitecto Jorge L. Medellín de hacer un levantamiento de lo que tenía o de lo que existía en el convento. Hicimos el levantamiento y nos encontramos, como se ve en esta fotografía de mano izquierda, totalmente destruido, completamente destruido. Hicimos el levantamiento y comenzamos a hacer calas para ver cómo estaban los cimientos y cómo era lo que había habido antes de la destrucción y la demolición que hicieron las gentes que ahí ocuparon ese convento. Utilizamos el material que estaba cubriendo el piso original, que era aproximadamente 40 centímetros de espesor, que era parte de los adobes que habían servido para la construcción de los muros. Y después de haber hecho todos los estudios y las calas necesarias, encontramos cimientos que nos daban la idea de cómo había sido ese convento. Y con el apoyo del dominico Jesús Álvarez, que radicaba en San Cristóbal, que era uno de los frailes de Santo Domingo, y con el conocimiento que tenía el profesor Prudencio Moscoso Domínguez, que era el cronista de la ciudad, empezamos a rehacer los planos de cómo podía haber sido ese convento. Y nos dimos la tarea de hacer los adobes con el material que encontramos ahí. Y se hicieron los adobes con gente que contraté en el mismo San Cristóbal, es decir, obreros, albañiles que radicaron en San Cristóbal y que tenían idea de lo que eran las construcciones que se habían iniciado desde el siglo XVI a la fecha en que hicimos el levantamiento. Como ven ustedes, aquí encontramos un dibujo, un levantamiento de lo que es el conjunto de la iglesia de Santo Domingo, el convento de Santo Domingo, la iglesia de Cadeirad y la iglesia del Cerrillo, del Cristo Negro, que hacía uno de los conjuntos
de los hermanos, de los frailes dominicos. Posteriormente hicimos pues el levantamiento más o menos de cómo podía haber sido el convento, y encontramos que teníamos una iglesia con una cruz latina hermosa, preciosísima, que se inició en el año de 1563. Y empezamos a la reconstrucción de todo lo que encontramos como cimientos que nos daban la idea de lo que eran las habitaciones, los claustros, los corredores, los nichos procesionales, el acceso al coro y el acceso a toda la iglesia de Santo Domingo. Había siempre las famosas viacrucis que hacían, y encontramos y restauramos los tres nichos procesionales del convento. Desafortunadamente, los recursos que nos habían asignado se agotaron. Demolimos el elemento que habían construido los soldados, y aparece, pues, como les digo, esta capilla del estudiantado. Construimos la escalera que sube al segundo nivel del convento, y dejamos descubiertas todas las cimentaciones que encontramos, porque este convento llegaba hasta un lugar que se llama Niquil, y que es la fuente de donde traían ellos el agua a través de unos acueductos para tener el agua en el centro del claustro, que es donde nos comentaba hace rato el arquitecto, estaba la pila, la fuente que les daba el agua. Aquí vemos una fotografía de cómo dejamos o cómo reconstruimos todos los portales de peregrinos y toda la parte superior de esos portales. Y aquí vemos la capilla del estudiantado. No estamos seguros si era exactamente la capilla del estudiantado, pero por los informes que recibimos de el fraile Jesús Álvarez y de otras personas que conocen y que han estudiado la historia de San Cristóbal desde el siglo XVI o antes de la llegada de los españoles, porque pues ya sabemos que los españoles llegaron y llegó primero el capitán Marín a Chiapa de Corzo, sojuzgó a los chiapanecas, estos resistieron y él se retiró y fundó Chiapa de Corzo en el lugar donde ahorita está. El siguiente conquistador fue Diego de Mazariegos. Aquí había una estatua de Diego de Mazariegos que fue demolida un 12 de octubre por los indígenas. Y aquí vemos el claustro y los corredores que ya restauramos, encontrando los pisos
originales y las paimets originales. Usamos ladrillo y adobe. El ladrillo para hacer los arcos de la planta baja, y en la planta alta las columnas tenían una especie de zapata, pero con ciertas molduras que nosotros no pudimos o no quisimos rehacer para no falsear más la restauración. Este templo, pues, es uno de los más hermosos que hay en la República Mexicana. Uno parecido en San Luis Potosí, pero todo el trabajo en estuco que tiene la iglesia, la fachada de la iglesia, que ya es una fachada muy posterior, supuestamente del siglo XVII, mediados del XVII, y pues dejamos la construcción, la restauración de este convento, tal y como vemos en algunas fotografías que les voy a mostrar. Esta quedó en esa forma. Aquí tenemos otro donde vemos el claustro y la fuente que hablamos. Y trataré de hacer un breve comentario sobre la restauración que llevamos en la fuente de Chiapa de Corzo. La fuente de Chiapa de Corzo fue construida en el año de 1563 por el fraile Rodrigo de León. Ya nos explicó el arquitecto anteriormente cómo llegó Fray Rodrigo de León aquí. Esta fuente es un estilo supuestamente mudéjar, hecha con ladrillos, en una forma en punta, ¿verdad? Es decir, cuadrados y que rematan en una punta piramidal. La fuente nos proporcionó la Secretaría un estudio que ellos habían realizado y que habían hecho levantamientos y que habían sido informados que la fuente estaba desnivelada, que tenía ciertos hundimientos y que las plomadas de las columnas estaban ya con algunos desperfectos. Nosotros llegamos y tratamos de verificar si era cierto lo que nos habían dado. Sí, nos dieron los planos, los verificamos y nos dimos cuenta a través de estudios topográficos, a través de contratar a topógrafos para ver si exactamente había algún hundimiento en la fuente, y resultó que la fuente estaba perfectamente a nivel y que los plomos de las columnas y de los botaneles estaban perfectamente a plomo. Entonces nosotros lo único que hicimos fue pues desechar estos planos que vemos aquí, en donde nos pedían que hiciéramos una recimentación de todas las columnas y de todos los botareles de la fuente.
con todos los estudios que hicimos nosotros ya posteriormente, nos dimos cuenta que no era necesario hacer ningún trabajo de restauración en cimientos, que los cimientos estaban trabajando perfectamente bien y que todo lo que había, aquí tenemos los planos, desgraciadamente, pues ya por los años que tienen, esto fue en el año de 1967, pues ya están bastante maltratados, ¿verdad? La fuente, como vemos, es una fuente que tiene una planta octogonal, que tiene unas columnas y los botareles, y alguien, no desconozco quién fue, llegó y hizo o quiso hacer una consolidación de la fuente de Chiapa. Y lo único que hizo fue ponerle sunchos a los botareles, y tensarlos con las columnas de la fuente. En X. Y la fuente tenía también unos tirantes, unos elementos que hacían que la fuente tuviera un trabajo que no estaba calculado. Afortunadamente, el despegue de los botareles era mínimo. Y lo que hicimos nosotros fue retirar los sunchos, retirar los tensores, y al retirar los tensores, los mismos botareles regresaron a su mismo lugar. Y lo que nos abocamos fue a reponer todos los elementos de barro recocido en forma de diamante que tenía la fuente, sobre todo en los abrevaderos del perímetro de la fuente. El agua de la fuente es llevada desde un lugar cercano a Chiapa de Corzo, que conocemos como el Chorreadero, y viene por gravedad. Y esa misma agua surtía el agua al convento primario de Chiapa de Corzo. Aquí vemos el torreón con el suncho, o el suncho que lo estaba aprisionando y que lo estaba tensando contra las columnas de la fuente. Esto fue lo que hicimos, retirarlos primero, y al darnos cuenta de que los botareles volvían por sí mismos, por su mismo empuje, al lugar donde estaban proyectados. Retiramos todos los que tenían las columnas, corrimos nuevamente los niveles y repusimos los pisos de barro cuadrados, unas losetas cuadradas. Repusimos todos los elementos decorativos de la fuente, y la fuente quedó perfectamente bien. Aquí vemos los tirantes que tenía la fuente, el arco, la bóveda, perdón, de la fuente, y esos los retiramos también. Y entonces todo empezó a trabajar como lo había construido el fraile
en 1963. 1563, perdón. Esta fuente, pues, los frailes dominicos construyeron una semejante en Sinacantán que ya está destruida, que ya no existe. Y desde luego, pues, quisiera yo presentarles algunas fotografías de lo que hicimos, de cómo quedó la fuente, de cómo la pudimos restaurar y los elementos que repusimos prácticamente son muy semejantes a los originales. Desde luego, pues el color probablemente cambie un poquito, pero afortunadamente llegamos a la conclusión de que la fuente sigue siendo un orgullo de nosotros los chiapanecos. Podía yo hablar muchas cosas de lo que hicieron los dominicos, pero afortunadamente ya el arquitecto Freddy nos hizo el favor de darnos una explicación muy clara y muy interesante de todo lo que yo había preparado también para comentarles. Sí, les agradezco mucho. Eso es mi trabajo. Afortunadamente, me tuvieron confianza en aquel entonces en el Patrimonio Nacional y tuve la oportunidad de restaurar Coixtlahuaca, Tamazulapa, la iglesia de Guelatao, donde bautizaron a Juárez, y algunas otras obras más de restauración que me encomendaron y que hice con mucho gusto y me honro en platicarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Es un honor, de veras, una experiencia el hecho de haber restaurado una obra tan importante como la Fuente de Chiapa de Corzo, que tantos recuerdos nos trae. Por ahí está Enrique Ávila Riquelme, que te manda un afectuoso saludo, Pepe Torello. Me acuerdo que cuando con Enrique Ávila y con un grupo de arquitectos chapanecos estuvimos en Chiapa de Corzo, de ahí nos embarcamos al viaje por el sumidero y recordamos con mucho cariño el trato de los arquitectos chapanecos para el grupo Suma, al cual pertenezco con mucha honra. Y asimismo me recordaste también, Pepe, al arquitecto don Jorge Medellín, gran amigo y gran impulsor del patrimonio, como lo fue también y lo ha sido durante mucho tiempo Francisco Covarrubias, que ha sido su preocupación permanente por mejorar las condiciones del patrimonio y que próximamente tendremos una conferencia con él. Gracias, Pepe, ha sido muy rica tu experiencia y sobre todo combinando con lo que nos dio Freddy Obando, una panorámica general de todas las construcciones religiosas, que son muchísimas en Chiapas. Pues me da muchísimo gusto, Porfirio, que el capítulo de Chiapas esté preocupado en este tema que es de interés nacional, porque estamos en el momento de cuidar el patrimonio, de luchar para que las instituciones, el INA, el INVAL y las instituciones que están al frente del cuidado del patrimonio, no les quiten el presupuesto, porque si no, no podemos cuidar, como dice Juan Villoro, las piedras que hablan, que son exactamente las construcciones que nos dan memoria histórica. Muchas gracias, Freddy Obando, y muchas gracias, Pepe. ¿Y tú quieres cerrar, por favor, Porfirio? Sí, Pepito Torello, discúlpame, ya no leí tu semblanza, pero creo yo que lo que tú tienes, vas a cumplir 90 años, naciste en San Cristóbal en 1931, eres de la UNAM, compañero también con Pepe Reigadas, etcétera, tienes muchos reconocimientos, fuiste de la Federación, el primer presidente del Colegio de Arquitectos de Chiapas aquí en el estado. ¿Qué más podemos decir? Tu semblanza puede ser muy grande, pero lo que más cuenta es tu persona como ser humano. La experiencia tuya, la juventud de Freddy, nos han unido dos generaciones muy importantes.
la investigación que hace Freddy en cuanto a este tema, y tú que abrazaste dos elementos muy importantes, que es Santo Domingo, Chiapas, los viviste, estuviste pegado a ellos, y yo creo que es lo que un arquitecto hace cuando está llevando a cabo algo, es sentirse como empezando a hacer crecer algo, ¿no? Decía el arquitecto Carlos Mijares, dice una ocasión que vino, déjame, voy a ir a visitar a mi abuelita a Chihuahua. Yo no sabía que tenía una abuelita acá. Era la pila de Chiapecoso, era la abuelita de Carlos Mijares, ¿no? Ya ves a lo que él se dedicó. Pero Freddy, Pepito Torello, muchísimas gracias, de veras, muchas gracias por esta plática. Yo no me la imaginaba así, creía yo, aunque fue extensa, ciertamente, pero para mí, en lo personal, muy interesante. Les digo, soy chiapaneco y no conocía muchas cosas de estas, hay que conocerlas. Y Pepe Raigadas, muchísimas gracias por darnos la confianza aquí al capítulo, y a todos los que nos están escuchando ahorita, disculpen el tiempo, pero creo que vale la pena interiorizarnos mucho lo que vimos ahorita, Chiapas a través del tiempo. Vamos en la segunda transformación, nos falta la tercera y la cuarta, pero transformación, verdaderamente una buena transformación, que es el urbanismo y la arquitectura, no la política. Gracias. Gracias, Pilo. Y les recordamos nada más que la academia, el lema principal es conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura, principalmente de nuestro país y del mundo entero. Muchas gracias, Pepe Torello. Me dio mucho gusto saludarte. Hacía tiempo que no te veía. Y gracias, Freddy Obando. Y les repito, el próximo día 27, que es el jueves, les invito a las 6 de la tarde a presenciar la sesión sobre patrimonio, en el cual hemos invitado al arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. Nos acompañará y creo que va a ser una plática interesante que seguiremos viendo, analizando, cuidando y luchando por el patrimonio. Muchas gracias a todos. Ahí está el cartel, el anuncio, donde participará Mónica Cejudo, Olga Oribe, el maestro Raúl Delgado, y nos ha acompañado el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, y seguiremos hablando del patrimonio monumental, que es un poquito de continuidad de la plática que hemos ahorita recibido. Los invito formalmente a que nos acompañen, y desde luego les reitero las gracias, Torello, Pepe Torello, a Freddy Obando y a ti, Porfirio. Muchas gracias por todos y buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes. Felicidades, muy amables. Un abrazo a todos.